yo quería hablaros, como ha dicho Aida, de esa gran desconocida, ¿no?, que es la alergología. A la mayoría de vosotros os debe de sonar, pues, de eso, básicamente de la rinoconjuntivitis alérgica, ¿no?, que sobre todo está ahora en auge con los pólenes, gramíneas y olivo, que después del coronavirus, que venden 1,5 metros, pues debe de haber, hay bastante volumen. Pero realmente yo lo que quiero conseguir es que abráis la mente y que veáis que obviamente no hay solo una especialidad para eso, hay mucho más. Y mucho más hay anafilaxias, hay rinoconjuntivitis y asma, hay urticarias. Y más allá de la rinoconjuntivitis y asma, por el perro que tienes en casa, por los ácaros, por los pólenes, que no dejan de afectar a tu calidad de vida y no dejan de impedir que dejes de lado a tu perro o que dejes de vivir en tu casa donde tienes un montón de ácaros porque vives en una zona costera. También tenemos la urticaria, que no es simplemente una urticaria porque me he comido una nuez o un alimento, sino también puede ser por un medicamento, o porque me ha picado una avispa, o porque he tocado una planta que me ha dado urticaria, o porque me he comido un pescado en mal estado, que también ahora con el coronavirus los hay, esos envíos, las escombroidosis. Tienes que tener la mente muy abierta y pensar rápido. También están las anafilaxias, tienes que buscar alimentos, medicamentos, porque la anafilaxia no deja de ser una enfermedad que afecta a personas que son totalmente sanas, que en cuestión de minutos pueden acabar en shock anafiláctico, acabar en la UCI intubados. Y eres tú el responsable de encontrar ese alimento o ese medicamento o esa conjunción de factores que han hecho que esa persona tenga esa afectación. Y es tu responsabilidad, y por eso vemos patologías de diversas índoles, de tema respiratorio, de poliposis, neumonitis por hipersensibilidad, por plumas. Vemos dermatitis atópicas, pero también de contacto en profesionales, en angioedemas hereditarios, pero también mastocitosis, otra de las grandes desconocidas, alergia alimentaria. Aunque hayas tenido esas reacciones graves de anafilaxia, de urticarias, podemos hacer que lo toleres, es decir, en niños pequeños de 1 año de vida que lo único de lo que se alimentan es de leche y no pueden tomarla, nosotros podemos darles una alternativa y que se sigan alimentando. O en niños alérgicos a huevo, que el huevo está en prácticamente un montón de alimentos y tienes que tener muchísimo cuidado porque a la mínima traza pueden tener reacción. Tolerancias a medicamentos, a alimentos, esos pacientes diagnosticados hace millones de años de alergia a penicilinas, pues no, ojo, alguno sí que lo es. O tolerancias a alimentos también, por ver si esa reacción que has tenido ha sido el atún, ha sido que estaba en mal estado, o ha sido el anisakis, hay que verlo. Alergias a medicamentos, estas cada vez son también más importantes, a contrastes radiológicos, a antibióticos, a quimioterápicos, en oncología. Si tú tienes un tratamiento que es único y específico y es el que mejor te va y has tenido una reacción anafiláctica porque se ponen realmente malos, eres el único que va a poder conseguir que esa persona lo tolere en vez de pasar a una segunda línea de actuación. También, por supuesto, vemos anafilaxias de diversa índole. Y luego entramos en el cajón desastre, que a mí personalmente me encanta porque soy súper curiosa, que son las enterocolitis inducidas por proteínas de alimentos, las esofagitis eosinofílicas. Son cosas que se van conociendo recientemente, en los últimos 6 años, 10 años, y que cada vez vamos conociendo más. Esas intolerancias alimentarias, de intolerancia a la lactosa, pues es que hay toda una serie de patologías que desarrollan los alimentos y que son ciertas y solo hay que ponerles nombre. También vemos alergia a himenópteros, a látex, inmunodeficiencias, y tienes que tener la mente muy abierta para hacer un diagnóstico diferencial que a veces realmente es un rompecabezas. Tipo, se puede diagnosticar miastenia gravis, tos por arritmias, cáncer de pulmón, linfomas, lupus eritematoso, infecciones pues de todo tipo, de parásitos, de bacterias súper raras, de VIH, de hepatitis. Tienes que ser Sherlock Holmes, para mí. O sea, tienes que ser súper curioso y mantenerte y hablar con el paciente, y porque al final ellos tienen la clave, aunque no lo sepan, tú les puedes orientar, ellos te buscan y al final es un trabajo de dos, entonces al final son súper agradecidos.
Pero depende de ti al final resolver el enigma, pero siempre con lógica. Y al final siempre te sorprende y eso es lo más reconfortante y bonito. Puedes ver pacientes de todas las edades, desde niños de meses hasta ancianos. Es multidisciplinar, tiene relación con prácticamente, diría, todas las especialidades, con neumología, dermatología, otorrino, pediatría, digestivo, interna, nutrición, inmuno, oncología. Y además, dentro de la especialidad puedes subespecializarte, es decir, puedes elegir alergia pediátrica, alergia a medicamentos, alergia a alimentos, alergia respiratoria, cutánea. Además, tienes técnicas de riesgo, no es solo estar en la consulta, no tienes quirófano, obviamente, ni tienes planta, ni tienes guardias, son las ventajas, tienes calidad de vida, pero también tienes ciertos riesgos, que son las pruebas de tolerancia, las desensibilizaciones con alimentos o medicamentos. Tienes que tener mucha cabeza porque no dejan de ser pacientes que están sanos a los que tú les vas a realizar una prueba. Y además está en auge porque cada vez estamos viendo más niños alérgicos y sobre todo se está investigando más y cada vez se está poniendo más recursos en eso. Y de hecho hay bastante trabajo de investigación a la hora de salir de la residencia. Como adjunto, para mí fundamentalmente es súper cómodo porque es horario de consulta. Puedes elegir hacer guardias, tanto en urgencias como en planta de medicina interna, es decir, yo si voy a trabajar en algún sitio no tengo que hacer guardias obligatoriamente, para mí eso es un plus. Y puedes elegir también estar en la privada o en la pública. Puedes elegir de forma privada o pública o combinarlas, las dos. Y realmente con el tema de inmunoterapia en la privada es bastante tranquilo, relativamente sencillo, seguro y como comentabais antes del tema del dinero, también os sacáis vuestro dinero. De puntos negativos, pues quizá eso, que es la gran desconocida para todo el mundo, pero para mí fue una ventaja porque es como el tesoro escondido en el fondo del mar y digo, qué bien que nadie lo conozca. Quizá por el sistema sanitario es poco valorado, ¿no? Porque no hay mucha mortalidad y de hecho cuando hay alguna mortalidad por estos casos sale siempre en la prensa, pero sí que afecta muchísimo a la calidad de vida por el absentismo laboral, por el escolar, por la medicación, por la asistencia a urgencias. Puntos negativos también, multidisciplinar y porque quizá hay un poco de invasión respecto a otras especialidades, nos mezclamos mucho. Y respecto a las rotaciones, las fundamentales, estas fueron las que yo hicieron, pero es verdad que dependiendo de cada hospital hay un poco de variación. Tenemos medicina interna, pediatría, neumología, otorrino, dermatología, inmunología y laboratorio, esas son las fundamentales. Y tenéis que tener en la mente que lo primero es que tenéis que tener una base de internista como si fuerais internistas y pediatras de base. Luego aparte un poquito de neumología. Y posteriormente ya nos vamos a alergia, que tenéis la consulta de alergia, tenéis que rotar por alergia pediátrica, ver alimentos, medicamentos, respiratorio y ser súper expertos en eso, interconsultas, laboratorio de inmunoalergia, que para mí era súper interesante porque es de, tú tienes un paciente con alergia, por ejemplo, al arándano, que nunca se ha descrito y nadie sabe con qué cruza ni con qué alimentos puede tener una anafilaxia o no. Tú coges ese alimento, lo procesas en el laboratorio, le sacas las proteínas y puedes cotejar con qué alimentos puede tener reacción. Eso es muy interesante. En hospital de día tenemos las vacunas, la inmunoterapia, también tenemos tratamientos biológicos que cada vez están aumentando más, tolerancia de alimentos, de medicamentos, las desensibilizaciones. Aparte en la residencia vais a hacer guardias de medicina interna o de urgencias y opcionales de pediatría, depende del hospital. Y para mí un plus en mi residencia fue elegir las rotaciones externas, porque me parece que siempre hay que mirar afuera del corral, siempre tienes que tener perspectiva de angioedema hereditario, de laboratorio, de mastocitosis, de asma ocupacional, inmunodeficiencias, la que os guste, pero yo siempre lo recomiendo. Y para elegir hospital en tiempos de coronavirus, que son los que nos tocan, que no podemos ir a los hospitales a preguntar y tenemos que fiarnos de llamadas, no podemos conocer a las personas, tenéis que tener claro de qué preferís, la ciudad o la especialidad, un hospital grande o pequeño. En mi caso, por ejemplo, lo que me gustaba muchísimo era la medicina interna.
pero no me gustaba nada el tema de guardias y la mayoría de la gente decía que al principio siempre trabajaba de guardias. Para mí yo priorizaba la calidad de vida y me encanta, soy súper curiosa y me encanta eso de abarcarlo todo pero investigar más. Y para mí la alergia lo ha cumplido con creces. Ver también el volumen de pacientes que veáis que sea importante, que estéis tutorizados, que haya alguien que os guíe, qué líneas de investigación tienen y que veáis que os gusta el ambiente que hay en el servicio, si hacen tolerancias a alimentos y medicamentos, fundamental, todos deberían de hacerlo, si tienen desensibilización de alimentos o medicamentos y si no la tienen, que os den la opción de rotar fuera, si ven niños o adultos y si hacen guardias de urgencias, de planta, de pediatría. Del ranking de hospitales, la verdad que cada uno elija lo mejor. Cada hospital va a tener su punto bueno y consiste en vosotros buscar qué es lo que queréis, qué es lo que más os gusta y qué hospital se acomoda mejor a vuestras necesidades. En mi caso, yo podía elegir hospitales grandes, pequeños, en Madrid, podía escoger el Marañón, el Ramón y Cajal, lo que quisiera, pero a mí no me gustaban los hospitales grandes porque al final en las urgencias acababas siempre llamando al especialista y yo quería verlo yo y llegar hasta donde pudiera y ya, bueno, pues que ya que vaya a la UCI o que venga el cardiólogo y le vea y demás, pero quería manejarlo yo. Y para eso quizá en los hospitales grandes sea un poco en detrimento de la medicina interna, ¿no? Así que tener en cuenta eso. Y los principios básicos para mí fueron que la actitud es todo, que da igual en qué hospital acabes o donde seas, que si tú quieres sacarlo, lo vas a sacar. Siempre que sepas qué es lo que quieres, que sepas a dónde vas, que sepas las carencias y virtudes de dónde vas, tus carencias y tus virtudes, y sepas aprovecharlas.